Bueno, se está grabando y entonces hoy es el martes, no, el lunes 23, mañana martes. Y mañana va a haber creo que un seminario, una charla, algo por el estilo. ¿Se acuerdan? Entonces mañana, Sí, pues, sí, entonces mañana no vamos a tener actividad. Sí, hay que asistir a la charla y bueno, y va a tener puntuación. Entonces vamos a ver quiénes asisten y quiénes no y todo ese tema. Bueno, es obligatorio. eh, ¿usted va a estar presente mañana, profesor? y sí, voy a estar presente, voy a asistir también. Sí. Entonces tenemos que acercarnos junto a usted. Presencial es la charla Sí, en, en el teatro. en el teatro. Ya. Sí, sí, entonces tendré que irme. Sí, sí, así será. Y entonces se acercan a mí y yo voy a anotar quiénes asisten. Seguramente nos van a dar luego el libro de asistencia, la planilla de asistencia para que pasemos lista. Suelen hacer así cuando se hace en ese lugar. Bueno, entonces vamos a encontrarnos entonces mañana. Perfecto. Bueno, el hombre y su corporeidad. Ahora acabo de habilitar y eso. Este está centrado. No tendría que estar centrado. ¿Y el anterior está centrado? No. Sí, está centrado. Qué raro. Bueno, dejamos ahí entonces centradito nomás. Ok. El hombre y su corporeidad. Aquí tenemos el texto de la clase. Es corto, muy corto. Una página y una página prácticamente para estudiar de maravillas. Y la diapositiva de la clase, o sea, el PowerPoint. Ahí está. El hombre y su corporeidad. Ahí entra otra persona, dos personas en realidad. Bueno, ya se está grabando la clase, así es que vamos a continuar. El hombre y su corporeidad. El el cuerpo del ser humano, lo físico, para algunos lo único del ser humano es su cuerpo. Bueno, el hombre y su corporeidad. El cuerpo como correlato fáctico, o sea, es la forma en que me expreso en este mundo, mi cuerpo, mi extensión, como diría eh, Descartes. Descartes decía, la res extensa, mi cuerpo. Bueno, vivo, expresión hacia el mundo. Yo me expreso a partir de mi cuerpo. A lo largo del pensamiento antropológico, o sea, del hombre, del estudio del hombre, se ha tenido variaciones radicales, tales como su valoración fundamental, como también su desestimación. Se desestimó por mucho tiempo, como dice Nietzsche, por mucho tiempo se dejó de lado el cuerpo y se ensalzaba el alma o el espíritu, como decíamos vez pasada, y se dejaba de lado el cuerpo como algo malo, pecaminoso, corruptible. Y el alma era que el alma se purificaba y ascendía al mundo de las ideas, como decía Platón. Entonces, pero eso ha cambiado también. Hoy en día ya se valora más el cuerpo. Podemos decir desde la pedagogía
en el ámbito pedagógico, ¿verdad? Desde la pedagogía activa, que se tiene en cuenta, que se tiene en cuenta nuevamente el cuerpo como fundamento. Y en el ámbito filosófico, con el vitalismo, con la vida, vitalismo, vida, que fundamenta el ser o al ser humano, su cuerpo que vive. Y se deja de lado las cuestiones espirituales y compañía. Se habla de cerebro, no se habla de alma. Bueno, no nos apresuremos, vamos por partes. Entonces, a lo largo del estudio antropológico ha tenido variaciones. Por un lado, también se valoraba muchísimo el cuerpo. Después de repente se desestima lo que es el cuerpo y actualmente se vuelve a valorar. Platón, algunas apreciaciones. Vemos en el pensamiento platónico que la esencia del ser humano es su alma, eterna e inmortal, a diferencia del cuerpo, que es como una cárcel para aquel, el alma. Además, es el cuerpo el que perece, o sea, muere, no así el alma, que trasciende y vuelve al mundo perfecto, al cual pertenece. Entonces, esa es la visión de Platón, la visión clásica. Bueno, veamos otras visiones. La visión aristotélica, Aristóteles, dice, con su teoría hilemórfica, viene el hilemorfismo, viene del griego aile, que significa materia, y morfe, forma. Sostiene que el alma, por supuesto, ¿verdad?, es la forma y el cuerpo es la materia. Mejor dicho, sí, aile, morfe. Pero esa unión no es como la de Platón. Platón decía que se separaba. Cuando muere el cuerpo, el alma sale. No. Con Aristóteles dice el alma alma y cuerpo son indisolubles, o sea, no se pueden separar. El cuerpo y el alma conforman una unidad inseparable. Por tanto, el fin, o sea, la teleología. ¿Qué es la teleología? El estudio de los fines. El fin del hombre es inmanente, o sea que no trasciende, según Aristóteles. Y según Platón, su teleología es trascendental. El anterior personaje. Retrocedo un poquitito, aquí. Para Platón, el fin del hombre es trascendente, trascendental, sale de sí el alma. No así para Aristóteles, como estaba diciendo. Bien. Después tenemos otra vertiente, San Agustín de Hipona. Vuelve al dualismo platónico, volvemos otra vez. Pero ya no habla de una transmigración de las almas, que el alma transmigra de cuerpo en cuerpo. No, él habla una sola vida. Sostiene que el hombre vive una sola vez. Y al final el alma tiene dos caminos. O irse a la ciudad de Dios, o irse a la ciudad diabólica, o sea, al infierno. ¿Y cómo se determina eso? Según su accionar. El hombre, si tiene una conducta acorde al mandamiento de Dios, entonces a la ciudad de Dios. Y si por el contrario contradice este mandamiento, va a la ciudad terrenal, que es el infierno, la ciudad diabólica. Está justamente en su obra La ciudad de Dios, de San Agustín de Hipona. Dependiendo de la vida moral que lleve cada individuo. Lo bueno, lo malo. Lo bueno, ciudad de Dios, el cielo. Lo malo, ciudad terrenal. Cada uno de forma individual va a elegir el fin del hombre. Y después le tenemos a Santo Tomás de Aquino. Dice, se basa más bien en el pensamiento de Aristóteles. Ahí viene otra persona. Más bien en el pensamiento aristotélico, que dice que la unión del alma y el cuerpo es indisoluble. Esto sostiene Santo Tomás de Aquino, al igual que Aristóteles. Vemos entonces que San Agustín es platónico y Santo Tomás de Aquino es más aristotélico. Pero habla de una trascendencia posterior. El alma y el cuerpo es indisoluble, no se separa.
Pero estas entidades, estas partes del hombre, alma y cuerpo, trascienden, pero no se sabe cómo. Es un misterio. Habla de una trascendencia posterior, no sabemos cuándo. Cuando toda la humanidad muera por ahí. El tema es que cuando muere el hombre se termina el tiempo para esa persona. Entonces quiere decir que puede esperar, entre comillas, a que todo el resto de la humanidad termine. Entonces nos basamos en estos principios cristianos para comprender la teleología del ser humano. Para Santo Tomás de Aquino existe una trascendencia ulterior, después de todo, pero ya no es transmigrar a otro cuerpo, no es vida ya, es una especie de vida pero inexplicable. Esta es la postura actual de la Iglesia. René Descartes, en la Edad Media aparece un pensador que se opone justamente a todas estas creencias y crea el racionalismo como corriente filosófica. En la Edad Moderna, René Descartes. Edad Media y medieval, San Agustín, media, Santo Tomás de Aquino. Y en la Edad Antigua teníamos a Platón y a Aristóteles, antigua Grecia. Ahora tenemos entonces en la Edad Moderna a René Descartes. Dice, nuevamente retorna al dualismo platónico, más o menos. Y sostiene que el alma es de una naturaleza superior al del cuerpo, sin ningún contacto con él. Alma y cuerpo no tienen contacto. El alma es la conciencia de sí y el cuerpo posee un movimiento mecánico. O sea, nace, crece, muere. No así el alma. El alma no muere. El alma de un anciano es igual que el alma de un niño. O sea, no muere. No se siente anciano el alma. Bueno, esperemos eso cuando lleguemos a esa edad. Si es que llegamos a esa edad, ¿verdad? Bien, después tenemos a Carlos Marx. Y ahí empezamos ya con el monismo. Ahí dice monismo. Monismo significa uno, teoría del uno. Significa que existe una sola realidad. No la del espíritu, sino la del cuerpo. Carlos Marx sostiene que lo único existente es el cuerpo. Ahí está. Su frase, el hombre es lo que come, o sea, ¿y qué come el hombre? Materia. El hombre es materia. El hombre es puramente material. Por ende, no existe trascendencia. No hay trascendencia. El hombre es solamente cuerpo, para Carlos Marx. El infierno o el paraíso está aquí en la tierra y depende de tu vida, bueno, de tu grado de conciencia. Él habla de conciencia también. Conciencia en cuanto a tu realidad de opresión o no, de liberación. El hombre con respecto a su quehacer económico. Bueno, una de dos, o sos capitalista o sos proletario. Si sos proletario, sos obrero, sometido a quienes, a los capitalistas o patrones o burgueses, como en el lenguaje de Carlos Marx. Entonces hay una oposición. El hombre es puramente materia. Lo que podemos rescatar del pensamiento de este señor Carlos Marx. Después tenemos a Federico Nietzsche, que también habla del hombre, y él sostiene que el hombre también es puro cuerpo. Miren, este filósofo anterior, Carlos Marx, es un filósofo ateo, el marxismo ateo. Y este otro señor, Federico Nietzsche, también fue ateo. Por su lado habla también del cuerpo, pero es en el sentido de lo viviente, el cuerpo que tiene vida, porque él pertenece a la corriente del vitalismo. Se debe reivindicar la vida del ser humano. La vida en el cuerpo, porque el cuerpo es vida. ¿Por qué reivindicar? Porque por mucho tiempo anduvo subestimado. Dice, por mucho tiempo ha sido subestimado o subvalorado, dejado de lado. El cuerpo es lo malo por ahí. Sin embargo, Federico Nietzsche no, el cuerpo, dice, es su vida. Esta vida como tal debe dar el impulso para superar todas las debilidades impuestas
por las distintas tradiciones filosóficas y religiosas antiguas. Dice Nietzsche, desde Sócrates, Platón y Aristóteles, el cuerpo se ha subestimado muchísimo. Entonces, el hombre debe recuperar su protagonismo. El hombre que es cuerpo, que es vida, el vitalismo, debe valorarse, según Federico Nietzsche. Entonces, estas son las posturas todavía un poquitito antiguas, salvo el de Nietzsche y el de Marx, que son de más actuales. Con eso no estoy diciendo de que ha terminado el hombre como espíritu, no, esto sí aún. Bueno, José Ortega y Gasset es un filósofo de la corriente raciovitalista. Ortega y Gasset es su apellido. Tiene dos apellidos. José es su nombre. Entonces, con su raciovitalismo, él fue racionalista y vitalista y así ha hecho una mezcla. Dice, se ha enfocado en el sentido de la vida del hombre con respecto a sostener que vivir es lo que hace, que es la vida del hombre, dice. Vivir es lo que uno hace con el mundo, dice. ¿Qué es lo que yo hago con el mundo? Y trabajar. Eso es lo que hago con el mundo. Intercambiar cosas, trabajar. El quehacer del ser humano es el trabajo. Ojalá sea su profesión. Sí, porque no todo trabajo, toda profesión es trabajo, perfecto, pero no todo trabajo es profesión, porque profesión tiene que ver con lo ético, con algo que a mí realmente me guste y que sea bueno y que ayude a los demás. Trabajar es servir al otro. Uno encuentra el sentido de sí en el otro cuando trabaja. El sentido del docente, por ejemplo, no existe, no existiría sin sus alumnos. El, el sentido del psicólogo no existiría si no tiene clientes, usuarios a quien ayudar o a quienes ayudar. Porque dice, o esta, la profesión, y la profesión es con el otro, le da sentido, dice, ético, la profesión, al ser humano, con lo que hace con el mundo, con lo que hace en el mundo, que por ejemplo no es profesión. Qué sé yo, un criminal, un delincuente, que trabaja, entre comillas, tiene un oficio, pero que no es ético. O también el que ejerce la prostitución, tampoco puede encontrar el sentido de su vida, el sentido ético de su vida en lo que hace. Tenemos varias obras que hablan de ello y que tratan un poquitito de buscar una explicación. Obras literarias, en la literatura hay mucho. Por ejemplo, Madame Sui de Roa Bastos, 11 minutos de Coelho, y otras obras por ahí. Después le tenemos al señor Jean-Paul Sartre, filósofo francés, posterior al raciovitalismo de Ortega y Gasset. Entonces dice, sostiene que el hombre no posee esencia. El hombre no es, o sea, si vos querés decir el hombre es algo, no se puede. ¿Por qué? Porque el sentido de su existencia, o sea, su esencia, no lo posee al nacer. El hombre cuando nace, dice, nace sin sentido, o sea, sin esencia, y empieza a buscar el sentido a su existencia, a partir también de lo que hace en el mundo. Es más o menos parecido a la postura de Ortega y Gasset. Dice, lo único certero es su cuerpo con su existencia absurda. ¿Por qué absurda? Sin sentido. Absurdo quiere decir sin sentido, no hay que tenerle miedo a la palabra absurdidad, porque dice, absurdidad es el sinsentido. Y yo voy a encontrar el sentido a mi existencia. Jean-Paul Sartre es de la corriente existencialista. Y hablamos de la existencia del hombre, que lo único que posee el hombre, dice el Sartre, es su existencia y su libertad. ¿Por qué? Porque posee libertad de elegir qué ser, qué ser. Y con su vida va buscando ese sentido a su existencia. Y por supuesto, como decía Ortega y Gasset, lo va a hallar en su profesión.
en lo que hace con el mundo. Uno no estudia psicología porque sí, uno va a ser psicólogo. Tiene que ver con, tiene que ver con su ser. Vos sos psicólogo, vos sos médico, vos sos docente, tu ser. O sea, vos estás forjando tu ser. Y esa profesión, tu ser, va a dar sentido a tu existencia y le va a dar una visión del mundo como médico, como docente, como psicólogo. Bien, dice, el hombre no nace hombre. Bueno, nace hombre, pero no basta con eso. El ser del ser humano se debe hacer. El hombre se hace hombre. No nace hombre, dice, se hace hombre. Y sí, porque cuando uno nace no basta con existir, sino debe buscar el sentido a su existencia absurda. Bien, también aprendimos eso con Jean-Paul Sartre. Después le tenemos a Michel Foucault. Este también es un filósofo francés, moderno, ya fallecido, pero hace poquito tiempo. Es de la corriente de la posmodernidad, filósofo posmoderno. Sartre, Sartre y Nietzsche son precursores de la posmodernidad, desde sus corrientes. Nietzsche desde el vitalismo y Sartre desde su existencialismo. Dice Foucault, dice, este pensador basándose en el anarquismo nietzscheano, se imagina cómo en los sus términos, anarquía, anarquía, nietzscheano, le agrega además la carga del inconsciente para explicar la conducta del ser humano. Michel Foucault también fue psicólogo y también seguidor de Freud y de Nietzsche a la vez. Y pues de hecho que Freud también tiene mucho de irracionalidad y de anarquismo en su pensamiento, que trata de explicar la conducta presente del ser humano a través del inconsciente. Bien, 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 bien. En las distintas manifestaciones sobre el hombre y su cuerpo se puede concluir que ha nadado por varias corrientes de pensamiento ese sentido del ser humano. Pero algo se puede rescatar. El hombre no tiene cuerpo. El hombre es su cuerpo. Cuerpo que posee vida y que se manifiesta en el mundo. El ser humano se manifiesta a través de su cuerpo y ante los demás a través del mismo, o sea, de su cuerpo. La comunicación por el lenguaje articulado o lengua no es la única. Se comunica a partir de todo su cuerpo, desde la forma de vestirse, desde la forma de peinarse, de caminar, de hablar. Cuerpo que no dista de los seres vivos, se distingue nada más por sus capacidades, ya mencionadas en la clase anterior, o sea, en la capacidad de la persona. Ahí nos distinguimos de los otros seres, pero también los otros seres vivos también poseen lenguaje y cuerpo y se comunican a través de eso. Su inteligencia, su voluntad, los sentimientos y libertad. Y que son los que realmente, ¿verdad? No se puede observar físicamente. O sea, vos le ves a una persona, vos le ves a un perro. Estas cualidades de la persona no se puede ver en él. ¿Se dan cuenta? Porque estas características son no visibles. Son cualidades que tiene la persona y que no se puede ver en él, no se puede notar. Ahora, cuando empiece a comunicarse, cuando empiece a hablar, cuando empiece a expresarse, ahí uno ve qué tan inteligencia, qué tan voluntad posee o sentimientos y libertad. Pero al verle nomás a un ser, al ser humano, no sabemos si está alienado o si está manipulado por otros. ¿Qué tan libre es? Bueno, no sé, este es el planteamiento de hoy. El hombre y su corporeidad. Bien, ¿alguna pregunta que tienen por ahí?
¿Qué les parece el tema de hoy? ¿Cómo les pareció? A la conclusión de que llegué es que nosotros como católicos tenemos la visión de San Agustín, Sí, sí, sí. Y una mezcla que también, sí. el alma tiene dos opciones, o de ir al cielo o del infierno. Sí, así es, así es. Bien, y de hecho que todas las otras vertientes de pensamientos, ¿verdad? También van complementando la visión actual del ser humano. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna aportación? Bueno, mañana entonces es la charla que se va a realizar, después voy a ver la hora, no recuerdo la hora, que se va a realizar en el Teatro Municipal. Y ahí vamos a encontrarnos entonces. Y yo voy a pasar A Ah, la gobernación va a ser, profesor. en la, Perdón, perdón, en la perdón. gobernación. En la gobernación. Yo no sé de dónde salió el tema del teatro. Yo creo que yo mismo dije, ¿verdad? En Yo, la go- yo me equivoqué, Está yo bien. dije mal, profesor. Sí, de hecho que yo voy a leer luego otra vez y voy a ver la hora y todo eso. Nos vamos a encontrar ahí entonces y yo voy a irme para pasar lista. Bueno, vamos a encontrarnos también por primera vez, ¿verdad? Y porque tiene puntajes. Me pidieron a mí que dé puntos y todo eso. Y para poder dar puntos, obviamente, verá que tengo que ir a pasar lista. Se suele hacer de esa forma y bueno, seguramente no va a ser la excepción. Cualquier cosa vamos a estar comunicándonos por el chat. Bueno, voy a... Profe, Sí, te escucho, Ana. sí, la gente que no va a poder, ¿cómo hacemos? Ah, y se justifica nomás, no hay ningún problema. La que mejor va a saber va a ser Cintia, la coordinadora de la sede, Cintia Gómez. Sí. Bueno, Eso, bueno, profesor, mañana vamos a coordinar nomás ya un punto para encontrarnos. Yo creo que hay que ingresar nomás y ahí, estando ahí nomás ya nos encontramos. Vamos a ver, ya está fulana, pero de hecho que no nos conocemos tan bien, ¿verdad? Pero ustedes me conocen, ¿verdad? Mira, así soy yo, así soy. Así lo mío ahí con mi campera, con esta campera, todo. Menos con el audífono. Lleva tu auricular para mayor referencia, profesor. Y me voy a decir tipo de esos periodistas, ¿verdad? Bueno, está bien, vamos a vernos ahí, vamos a vernos ahí. A la hora que sea, Pone un porque portanombre ahí, profe. no importa nombre. Usa porta. Por acá, por la frente. Voy a cortar la llamada porque voy a cortar la grabación, quiero decir.